en el Congreso de la Nación, habrás visto todo lo que pasó desde la mañana, esta sesión que finalmente no pudo ser, en la que no hubo quórum por las tarifas. Sí, una pena, ¿no? Porque la verdad que había mucha expectativa de parte de toda la ciudadanía en todo el país. Mirábamos con agrado que se puede empezar a discutir en el Parlamento de qué manera ayudarnos. El salario realmente no alcanza para pagar estas tarifas y una lástima que no se haya entendido desde el gobierno la necesidad de poder discutir esto, francamente, aunque el resultado hubiera arrojado algo que no era lo que necesitábamos, sí. Pero por ahí que está bueno que vayan a laburar los diputados, que den quórum, que debatan, que sean claros a la hora de transmitir a la sociedad de qué manera se está gobernando, porque después uno se confunde, ¿no? Los spots de campaña dicen una cosa y después en la realidad nos está pasando otra totalmente distinta. Así que lamentamos profundamente que Olmedo se haya ido, que se haya apretado al presidente de la Cámara para que levante la sesión, que no se haya respetado la espera de una hora. Así que bueno, vamos a ver de qué manera se sigue. ¿En qué va a consistir la concentración que proponen para mañana? Nosotros vamos a marchar con velas, vamos a ir desde el Congreso hacia el obelisco, vamos a juntarnos en el movimiento obrero, con los vecinos, con organizaciones sociales, y la idea es leer un documento en donde se exprese lo que nos está pasando. Nuestro salario hoy se utiliza alrededor del 28 o 30% en la Ciudad de Buenos Aires solo para pagar impuestos. Es muy alto lo que se está utilizando de nuestro salario para poder contener a las empresas, ¿no? Se están llevando nuestra plata. Esa plata antes la usamos para comer, hoy lamentablemente tuvimos que disminuir el consumo de alimentos, ropa, para poder regalárselo a Edesur, a Edenor, ¿no? A Telefónica, al transporte. Bueno, hay que ver de qué manera esto se revierte, porque esa plata se va, no vuelve. Además, fue mentira que se invirtió. Durante el verano tuvimos los mismos cortes que tuvimos otros años, la pasamos tan mal como los veranos anteriores. No es que vos encontraste que hubo una modificación a tu cotidianidad y que las empresas te pudieron contener de alguna manera, que el servicio estaba buenísimo. No, el servicio sigue siendo malo, vos seguís teniendo déficit. En la provincia de Buenos Aires, en la Ciudad de Buenos Aires tuvimos apagones, lo mismo pasó en el resto del país, no llegaron las inversiones. Lo que sí llega es la definición política de saquear el bolsillo de los laburantes. Daniel, bueno, el tema tarifas ha afectado, bueno, a todo tipo de salario, ¿no? Pero sobre todo a aquellos que tienen salarios más bajos, y ni hablar quienes no pueden acceder a la tarifa social. Pero en el caso de los trabajadores del Estado hubo otro problema desde el inicio del gobierno de Mauricio Macri, que tuvo que ver con los despidos en grandes cantidades. ¿Cuál es la situación ahora? Porque en lo que es la agencia de discapacidad entiendo que también, no sé si los hubo en los últimos días o los va a haber en las próximas horas, y es muy preocupante también. Hay despidos, hay 63 despidos menos, lamentablemente, en pensiones y en la agencia de discapacidad. Los despidos es la cara visible de lo que fue el desastre de la política del gobierno hacia la discapacidad en sí mismo, porque primero suspendieron las pensiones, creo que esto fue un escándalo. Después le pidieron a la gente que pueda demostrar el nivel de discapacidad que tenía, pidiéndole más papeles. Pero es terrible lo que estás diciendo, perdón, sí, porque pero vos entendés que tiene que ver con una política de este gobierno, porque digo, la misma Gabriela Michetti ha dicho ya en campaña, ha hablado de la importancia que tenía para el gobierno focalizar en la atención en los discapacitados. Sí, lo que pasa es que hay 190.000 discapacitados que no tienen su pensión hoy, porque además a vos te piden muchísimas más cosas para poder demostrar tu discapacidad. Ya no alcanza no tener la pierna. Vos tenés que llevar una batería de papeles. Claro. Antes vos te presentabas y te atendían. Ahora tenés que sacar turno, esperar meses para que te atiendan. Se recortaron los medicamentos, se recortaron lo que es la atención en tratamientos, porque si vos no podés mostrar la necesidad con tu discapacidad de hacer un tratamiento, te lo cortan. Entonces primero te cortan el tratamiento, después te preguntan, bueno, a ver cómo hacemos para reiniciarlo. Esos son meses de trámites, meses en donde una persona con discapacidad interrumpe su tratamiento. Entonces es inhumano a lo que se somete a nuestro pueblo, porque vos primero tendrías que haberte sentado con los discapacitados y repautar alguna situación como Estado para contenerlo. Acá se pasó la guadaña, dejaste a miles y miles en todo el país sin estructura, descentralizaste, dijiste que las provincias se hagan cargo de sus discapacitados, y las provincias no tienen plata. Entonces claro, no pueden cubrir hoy la necesidad de resolverle el problema que tenía resuelto además esa persona, porque también tenemos que decirlo, las personas con discapacidad tenían un problema resuelto
con el gobierno anterior que con este gobierno hoy lo tienen a flor de piel. Entonces, ¿para qué generar un problema a una persona que ya de por sí tiene un problema, ¿no? La discapacidad es un problema en sí mismo. Y además que debiera ser al revés en tal caso. No es que uno tiene que ir a demostrar que es discapacitado, sino que el Estado, si quiere revisar si efectivamente fueron bien otorgados determinados beneficios, que tampoco son beneficios, es presencia del Estado, es el Estado el que tiene que preocuparse por eso y no el discapacitado ni hacer 20.000 trámites que además de ser engorrosos son dolorosos. Porque no corresponden. Es una pérdida de derecho. Es una pérdida más de derecho. Estoy de acuerdo con vos, sí. Y esto duele porque tener que ver movilizada a personas con discapacidad para que se le pueda cubrir las necesidades básicas. Claro. Y la verdad que es lamentable, porque además el Estado, que debería tener una proporción de cupos de laburo para las personas con discapacidad, no lo cumple. Entonces, no hay laburo. Si además el Estado tampoco cumple con el cupo para absorber a los discapacitados que tiene que cumplir, es un problema. Las empresas de transporte no le dan los pasajes que les tienen que dar. Entonces, una persona con discapacidad, además de tener el cotidiano que tenía, que no lo tenía resuelto, hoy además está con toda esta pérdida de derechos, ¿no? Hoy me contaban que incluso los discapacitados, por el beneficio que tienen para viajar en micro, deben ir hasta Retiro, por ejemplo, a retirar ese pasaje. No pueden hacerlo a través de la web, no tienen el beneficio. Pensaba, es absolutamente contradictorio que una persona que tiene una discapacidad para trasladarse no lo puede hacer previamente. No sé si es así en todos los casos, pero la verdad es que me pareció una locura. De todos modos, quiero preguntarte respecto de tu reafiliación hace muy poco tiempo al Partido Justicialista, y justamente en este momento en que se habla de un partido justicialista, bueno, totalmente dividido, complicado, o de hecho, en concreto, intervenido y con Barrio Nuevo como interventor. Van a decir que soy yeta, porque me refiero al Partido Justicialista y me interviene. No, es una decisión de un colectivo de compañeros y compañeras de participar institucionalmente en lo que nosotros entendemos debería ser la institución que pueda generar una oposición seria a Macri, ¿no? El año que viene hay elecciones, nosotros pensamos que es el momento en donde se pueda consolidar una estrategia electoral en todo el país y ver si se puede cambiar el rumbo de lo que le está pasando a nuestro país. Nosotros aportamos nuestro granito de arena, nos reafiliamos al PJ, queremos discutir, queremos participar. Lamentablemente hay personajes como Barrio Nuevo que ofician de alcahuetes del macrismo y van corriendo a la justicia, intervienen y se meten en un lugar que no les corresponde. No hay un peronómetro para saber quién es más peronista que el otro. Hay en todo caso elementos institucionales, instancias institucionales para resolver quién debería estar a cargo. A nosotros no nos importan esos espacios de conducción, nos importa ser parte de un debate abierto para ver cómo podemos aliviar el dolor que se nos está generando desde Cambiemos. Lo que pasa que ahí Catalano la sensación que dio, por lo menos, y por ahí, perdón que vierto un poco de opinión mezclada en la pregunta, es que lo que se disputa son espacios de poder. No parece que se disputasen espacios de conducción o de contralor del ejercicio del poder que lleva adelante el gobierno. Eso está en todos los órdenes. Ahora, probablemente. Nosotros lo que ¿Pero qué autocrítica hacen ustedes de esto que pasó dentro del justicialismo? Nosotros lo que planteamos es que hay que tener hoy la generosidad de ir corriéndose los espacios para que se puedan asumir nuevos roles y nuevas conducciones y que vaya habiendo una transformación en todos los ámbitos. No solamente lo político, nosotros también lo planteamos en lo sindical. Me parece que hay estructuras que ya están muy desgastadas y que necesitan otra frescura, otras conducciones. Y nosotros lo decimos genuinamente, pensamos que si hay un momento donde uno es un obstáculo para que el país pueda modificar acciones, o los gremios puedan modificar acciones, o el partido pueda modificar acciones, hay que dar un paso al costado y permitir que otras personas vengan a asumir esos espacios. Por eso nosotros insistimos tanto en el marco de la unidad, discutimos mucho la unidad de las dos CTA, discutimos mucho volver a la CGT, no por una cuestión de vocación de poder, sino porque entendemos que hay que tratar de resolver las discusiones de una superestructura que nadie conoce, porque estas son discusiones de superestructura, para que después el sentido común pueda triunfar, porque cuando vos hablas con cualquier trabajador o trabajadora, te dicen, la unidad de las centrales obreras se tiene que llevar adelante. No están preocupados por la existencia de tal o cual dirigente. La gente quiere unidad. Sí, con muchos dirigentes también detenidos y sospechados de corrupción, también, ¿no? Sí, y también muchos dirigentes... Que vale la reflexión. Sí, y también muchos dirigentes detenidos sin juicio, sin ningún tipo de condena, por lo que tenemos también presos políticos. ¿Cuáles? Y para nosotros, Milagro Sala es una presa política, los compañeros detenidos en Jujuy durante todo este fin de semana fueron todos presos políticos. El día 4... Pero los dirigentes sindicales, ¿cuáles son presos políticos? Son dirigentes sindicales. Mercado, el secretario general adjunto de ATE Jujuy, fue detenido hoy a la mañana.
¿De qué se lo acusa? De haber participado el día 4 de una movilización. Movilización donde él además fue herido por bala de goma. Fue víctima de represión, se lo detuvo, un preso político. Entonces, la verdad es que cambió mucho la relación de la justicia con los trabajadores, cambió mucho la relación de la justicia con la política. Se usa la justicia para imponer determinada situación a lo social, a lo político, a lo sindical. Yo nunca haría una defensa de Pata Medina, no la haría de quienes están implicados con causa, tienen condenas, que la cumplan. La verdad que en eso nosotros no tenemos problema. Sí me parece que se utiliza la justicia en un disciplinamiento sobre la sociedad cuando no hubo condena. Si tiene que haber una condena y a vos te tienen que encontrar culpable. Cuando a vos directamente te privan de la libertad sin condena, estamos en un problema. Sí, bueno, además yo quiero establecer la diferencia entre alguien que está involucrado en hechos de corrupción y una persona que va a una movilización y que la arrestan porque está en la movilización, ¿sí? Porque ha pasado en varias oportunidades, entiendo que lo que sucedió en Jujuy tiene que ver con eso, ¿no? Y sí, la verdad que en ese caso es muy grave que se pueda detener libremente a una persona que está reclamando por un derecho, porque si perdemos ese derecho, que es el de reclamar, hacer huelga o ir a movilizarnos, realmente estamos complicados. Sí, pero igual la justicia va determinando esto, por eso... Después es todo muy subjetivo, porque a vos te puede caer bien o mal un dirigente. Vos podés pensar que, no le pongamos nombre, que se robó todo. Pero si la justicia no pudo demostrar hasta el día de hoy que se robó todo y está privado de la libertad, es un problema, porque se vulnera el derecho del ciudadano. Y entonces, como también se trabajó mucho desde muchos espacios mediáticos para poner a determinados dirigentes políticos y sociales en una situación de desprecio, es complicado porque vos después tenés que ir... ¿Qué pasa si dicen que si sale libre Milagro Sala porque no se le encuentra responsabilidad en todo lo que se le acusa? Y la tuvieron presa, la lastimaron en la cárcel, vivió su familia amenazada. ¿Y cuál es la reparación que va a tener Milagro frente a todo eso? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos determina que es una presa política. Y sin embargo ahora se cuestiona la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Mirá hasta el nivel de violencia que sufren las instituciones que... Bueno, se las vincula al kirchnerismo en muchos casos. Cuando además, hay alguna organización a nivel global que se manifiesta, se las ha vinculado al kirchnerismo, lo cual parece ser demasiado, ¿no? Es muy absurdo, o es muy grosero. Nosotros entendemos que se ha generado una masa crítica alrededor de toda la dirigencia política y sindical. En muchos casos, la verdad que es imposible negarlo, pero bueno, entendemos que no se pueden perder los derechos, y hoy lo que hay es una vulneración de derechos. Pero los líderes sindicales, según su opinión, en general, o quienes conducen los gremios, ¿están en algún punto desoyendo los reclamos de la clase trabajadora? ¿Está bien representada la clase trabajadora? A mí me choca un poco cuando, no todos, ¿no? Pero me choca un poco cuando veo algunos patrimonios exorbitantes, algunos de ellos, por supuesto, que están siendo investigados por eso, pero algunos otros no llegan a ser investigados, independientemente de lo que se termine comprobando o no en la justicia, ¿no? Pero me cuesta un poco pensarlo en términos bien, si quiere, peronistas, ¿no? Que alguien que tiene que estar liderando un sindicato de trabajadores, bueno, de pronto tenga yates, barcos, casas en el exterior, departamentos, sí, a ver, autos importados. Una cosa no justifica la otra, ¿sí? La base puede estar de acuerdo con el dirigente o no. El problema es que nosotros entendemos que hoy las bases no están de acuerdo con la dirigencia que hace la plancha, se haya enriquecido o no se haya enriquecido. Porque no toda la dirigencia está ya enriquecida. Obviamente, entonces, obviamente que no. Hay como un divorcio en eso. Después yo condeno a esa dirigencia que se enriquecen, no hay problema, la condenamos juntos y está bien, y los trabajadores también lo condenan. El tema es cómo hacemos para que lo que siente el trabajador y la trabajadora se pueda materializar en su sindicato y que los sindicatos puedan salir con fuerza y firmeza a la calle. Nosotros estamos laburando sobre ese eje. El otro eje que lo labure la justicia, lo tiene que laburar. Sí, nosotros nos interesa ver cómo hacemos para que los laburantes de la fábrica sean escuchados por su... Y no le cierren la fábrica. Claro, pero para que no le cierre la fábrica tiene que cambiar el modelo económico. Por eso volvemos al PJ, por eso queremos consolidar un espacio político que pueda enfrentar a este modelo en las urnas y que el año que viene podamos estar discutiendo cómo se reindustrializa el país, no cómo apostamos a la ruleta financiera. De eso se trata, por eso el volver al PJ y el tratar de charlar ahí y ver de qué manera uno es un articulador, ¿no? Porque nosotros de lo individual no generamos nada. No. Pero bueno, muchos granitos de arena, por ahí podemos generar algo. Catalano, quiero llevarlo nuevamente a lo que dijo de la CGT y no lo quiero dejar pasar, porque habló de todos unidos, todos juntos.
juntos dentro de la CGT y discutiendo desde adentro. Y se ha dado, o se han dado posturas muy diferentes, ¿no? Entre diferentes frentes sindicales, de hecho la Corriente Federal, por ejemplo, o la última movilización en la que estuvo Moyano, y hubo quienes se sumaron a apoyar y en contraposición con la CGT, que tuvo una postura muy diferente. ¿Es posible, es viable? ¿Cree que eso es posible a corto plazo? A corto plazo nada es posible. Lo que pasa es que hay que poder empezar a instalar la discusión entre la base para que esto suceda en algún momento. El apuro lo tenemos por ahí los que estamos en una situación de resistencia desde hace 3 años, que vemos que se vulneran nuestros derechos permanentemente y encontramos en la unidad un camino que te puede hacer un poco más fácil el poder resolver cuestiones, ¿no? Después son monstruos, ¿no? La CGT es un monstruo, hay que tratar de ver cómo se llega, cómo trabajar. Nosotros vemos a nuestros compañeros de Corriente Federal que ellos van a los confederales cuando hay confederales, porque también este es el otro problema, tienen que llamar a los órganos institucionales para discutir. Bueno, es ahí, y entonces pensamos que en un momento todos los gremios de la CTA, si pudiéramos estar ahí, discutir fraternalmente, quizás pudiéramos llegar a otro resultado y quizás pudiéramos consolidar otra correlación de fuerza, que no necesariamente tiene que ser un paro, porque la verdad la gente tiene el imaginario que haces un paro y resolver las cosas. No, lo que hay que tratar de hacer es generar una unidad total que a vos te dé la garantía de que se pueda torcer el rumbo de la economía, porque el paro no sirve. Es la expresión de que las cosas están mal. Ahora, si no se cambia el rumbo de la economía, vamos a estar en peores condiciones. Pero para cambiar el rumbo de la economía hay que aumentar la correlación de fuerza. Por eso la unidad, por eso ir a la CGT cuando se pueda ir, cuando podamos entrar, porque también es cierto que uno tiene el deseo de ir y hay que ver si te reciben. Claro, ¿no? claro. Sí. Son como cuestiones... Y después también hay que ver qué le pasa al laburante. Por ahí el laburante dice, che, yo quiero quedarme en la CTA porque es la herramienta de pelea y veo que ahí en la CGT por ahí es más complicado. Bueno, hay que hacer todo un caminito que lo estamos transitando. Bueno, la unión hace la fuerza, eso es así sin lugar a dudas, así que parece por lo menos una aspiración absolutamente necesaria, ¿no? De concretarse. Bueno, muchísimas gracias. El ruidazo hoy, entonces, y mañana la marcha de las velas. Y mañana a las 19 horas los esperamos en el Congreso para ir hasta el Obelisco, así que esperemos que seamos muchos los que estemos protestando. Mañana 19 a las 19. Así es. Para que todos se acuerden. Gracias, Daniel. Gracias por venir.